Buenas amigos, en esta ocasión estoy con ustedes nuevamente después de una ausencia, pero nuevamente estoy aquí para ayudarles con nuestro aprendizaje del sistema Linux. Como vimos la última vez, los pasos más importantes y los primeros pasos para comenzar a utilizar el sistema Linux, en esta ocasión estaba pensando que una de las primeras cosas que también necesitamos aprender es a utilizar o conocer el sistema de archivos, la forma como se organizan los archivos en el sistema Linux. Entonces, sin más que decir, pasemos a examinar el sistema de archivos. Primero que nada, si tenemos nuestro sistema Linux Mint, tenemos diferentes formas de acceder al sistema de archivos. Una es viniendo aquí al navegador de archivos y darle clic y nos aparecen nuestras carpetas. Otra es yendo a la carpeta personal de nuestro nombre. Entonces en este caso podemos ver los archivos que están dentro de nuestra carpeta personal. Pero sí, ¿qué pasa si nosotros queremos conocer todo lo que hay en todo el sistema? Entonces tenemos que nosotros ir al sistema de archivos de Linux, ya, al sistema de archivos. Aquí es la carpeta raíz, así es como le llamamos, la carpeta raíz, sistema de archivo. En Linux, déjenme explicarles de una manera mejor. En Linux nosotros tenemos la carpeta raíz que es el slash. Sabemos que en Windows, la mayoría de ustedes que son nuevos vienen de Windows o de otros sistemas. En Windows generalmente hay diferentes carpetas raíces. Generalmente se denomina la carpeta C, D, E, dependiendo de el dispositivo, ¿no? El primer disco duro generalmente es D. Si hay otro disco duro o otra partición, se le llama D. Y así en general. En Linux, la carpeta raíz realmente es slash. Eso es todo lo que es. Y dentro de slash tenemos todas estas carpetas que estamos observando aquí: bin, boot, cd-rom, dev, etc. Y muchas de esas carpetas son requeridas en casi todos los Linux, en todos los diferentes Linux que existen, que hay diferentes distribuciones de Linux, pero en todos los Linux que podamos encontrar hay algunas de esas carpetas que siempre van a aparecer y tienen funciones específicas. Por ejemplo, la carpeta bin significa binario, y ahí es donde están almacenados casi todos los programas básicos para el funcionamiento de la computadora, del sistema Linux. Por ejemplo, si yo entro aquí a bin, encontramos unas de los binarios o los programas básicos para el sistema de la computadora. Por ejemplo, el comando ls, mb, nano, todos esos están guardados en la carpeta bin. Los programas básicos o comandos básicos que vamos a examinar dentro de poco. Entonces aquí están los comandos básicos. Entonces dentro de la carpeta boot está todo lo que es de acuerdo a lo que tiene que ver con el arranque del sistema Linux. Ya, dentro de boot está todo lo que tiene que ver con el arranque. Si no saben, por favor no anden modificando nada en esta carpeta todavía. Eso ya es para usuarios más avanzados, pero para que sepan que ahí es donde está almacenado todo lo que tiene que ver con el arranque. De ahí hay otras carpetas importantes como la carpeta dev. En la carpeta dev tenemos todo lo que son los dispositivos del sistema. ¿Ya? La carpeta dev está en los dispositivos del sistema. Aunque
No todo lo que está aquí es lo que se está usando precisamente, pero después vamos a verlo más profundamente. La carpeta etc es una de las carpetas más importantes de todo Linux. Aquí es donde están todos los archivos de configuración de Linux. Los archivos de configuración de Linux. Primero que nada, en Linux debemos saber que todo es un archivo de texto. Todo es un archivo de texto. Entonces, por tanto, si nosotros queremos hacer alguna modificación importante al sistema, alguna configuración del sistema, generalmente casi todas las modificaciones que uno le haga al sistema Linux van a estar dentro de la carpeta etc. Y aquí hay cualquier cantidad de configuraciones para casi todo el sistema. La carpeta etc es muy importante. Cuando ya aprendan algo más avanzado, van a ver que hay que usarla constantemente. Como pueden ver, estamos ahorita en la carpeta / que es la raíz del sistema. Dentro de esta están todas estas carpetas. Entonces la carpeta etc es muy importante, tenganla en cuenta. La carpeta home es de hecho la carpeta donde están todos nuestros documentos. La carpeta home es la carpeta personal. Aquí es donde están todos los documentos de todos los usuarios que hayan en el sistema Linux, ¿no? En este caso solamente hay un usuario, pero si hubieran más, aquí aparecerían las demás carpetas. Y aquí dentro tenemos todas las carpetas personales de nosotros, ¿no? Donde están todos nuestros documentos. Es lo mismo que ir directamente a la carpeta personal. Entonces, luego está la carpeta lib, que como el nombre lo dice, es donde están las librerías del sistema. Que para los que son programadores sabrán lo que son las librerías. Son algo necesario para el funcionamiento del sistema y de los programas en general. Aquí están las librerías de 64 bits. Recordemos que nuestros sistemas actuales son de 64 bits, pero igual el Linux usa una mezcla de 32 bits y 64 bits para compatibilidad. Dentro de la carpeta media, generalmente es donde se montan los dispositivos. Ya después veremos más adelante qué significa eso. Pero en general les quiero dejar saber que en Linux la forma como se adaptan o se modifica o se monta, como es la palabra correcta, es un poco diferente. Nosotros podemos prácticamente tomar control total del sistema y de esta manera nosotros, por ejemplo, si yo ingreso un pendrive o flash drive o como le llamen en su país a una memoria flash en el sistema Linux, pues automáticamente generalmente va a detectarlo y a montarlo dentro de una carpeta, que generalmente es la carpeta media. Ahí va a montar y ahí yo voy a poder, dentro de esa carpeta voy a poder ver todo lo que está dentro de ese dispositivo flash. Si hay algún otro dispositivo, un disco duro externo o alguna otra cosa, generalmente los monta dentro de esa carpeta. Y ahí es donde va a aparecer toda la información que esté dentro de ese dispositivo externo. Después más adelante vamos a ver que podemos modificar eso y podemos nosotros mismos montar en la carpeta que nosotros querramos. Podemos montar el dispositivo. La carpeta MNT era parecida también a media y casi hacían la misma función, pero los diseñadores de Linux decidieron cambiarla y ahora generalmente se utiliza más la carpeta media por defecto. La carpeta proc es también muy importante. Dentro de la carpeta proc
se encuentran muchos archivos de mucha información. La carpeta proc es donde están donde aparecen los procesos del sistema, y donde podemos hallar información valiosa sobre nuestro sistema. Por ejemplo, CPU info es un archivo donde nos da toda la información sobre nuestra CPU que tengamos en nuestro Linux instalada en nuestra computadora. Asimismo, de los dispositivos y otros archivos, pero no anden modificando mucho estos archivos de por aquí. Entonces, de aquí tenemos la carpeta root. Ahora, si ven, aquí aparece una pequeña X encima, significa que está protegida. ¿Por qué? La carpeta root pertenece al usuario, es la carpeta personal del usuario root. Ahora, ¿quién es el usuario root? El usuario root es el administrador de todo sistema Linux. Es el administrador, es el usuario más importante de todo sistema Linux. Generalmente en todo sistema Linux la seguridad es mucho mayor, y la mayoría de los usuarios comunes no son usuarios administradores. Y generalmente cuando uno tiene que hacer alguna instalación o algo avanzado en el sistema Linux, se necesita acceso al usuario de root, ¿ya? Por eso es que el usuario root es el más importante de todo sistema Linux. Incluso en los celulares Android, que también utilizan Linux, como algunos sabrán, ¿de dónde creen que viene la palabra rootear esos celulares? ¿Ya? Los rootean, significa que hacen un proceso por el cual obtienen acceso a los permisos del usuario root en esos celulares. Entonces, estoy yendo por las carpetas más importantes de todo el sistema. No todas estas van a encontrar que están en todos los Linux. Habrán algunos Linux que sí, habrán otros Linux que no tienen algunas de estas carpetas. Pero hay algunos que están en todo Linux. Entonces, por ejemplo, en el caso de la carpeta user, generalmente sí está en todos los Linux. La carpeta user almacena archivos de configuración específicos del usuario, ¿ya? O sea, no es algo general para todo el sistema, sino específico. Dentro de la carpeta user, por ejemplo, tenemos otra carpeta bin, otra carpeta lib, etcétera, etcétera, y es bin, donde vamos a encontrar más programas que utiliza el sistema, pero que son más específicos al usuario, a un usuario en general, no al sistema entero, ¿ya? Para que más o menos se hagan una idea. Ahora, ¿por qué quería enseñarles yo este sistema de archivos, cómo está organizado? Porque va a ser muy importante para que aprendan a manejarse en su sistema Linux, y también cuando necesiten montar otros dispositivos, o cuando necesiten hacer particionado de disco duro y tener o quieran incluso darle mantenimiento a su sistema. Ahora, un programa muy importante de instalar. Ya habíamos aprendido en el último video cómo instalar programas, pero vamos a ver desde aquí: administrador de aplicaciones, ¿verdad? Ponemos nuestra clave. Un programa muy importante para instalar, que nos va a ayudar mucho, se llama Gparted. Ese programita nos permite particionar discos duros y ver las particiones que hayan en nuestros discos duros. Vamos a ponerle instalar y que se instale. Para los que no sepan, porque yo sé que hay algunos novatos que son muy novatos y que no conocen lo que es un particionado de disco duro ni aún en Windows. Vamos a ver, por ejemplo, aquí el analizador de uso de disco nos dice la capacidad de nuestro disco duro. Ya, también Gparted, podemos tipearlo aquí, Gparted,
y ahí nos aparece. Le tenemos que dar permiso de root con nuestra clave. Cada vez que nosotros estamos ingresando nuestra clave que le dimos al instalar Linux, estamos dando permiso para como superusuario o usuario root. Ahora, en este caso, ¿por qué quería enseñarles gparted? Porque aquí podemos observar que estamos viendo el sistema de archivos dentro del disco duro dev SDA. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque como estamos examinando el sistema de archivos, también necesitamos saber las particiones para después poder aprender un poco más profundo del sistema. Entonces, en este caso, en Linux, por ejemplo, lo que en Windows era C, ¿verdad? El primer disco duro, la primera partición, en Linux se va a llamar, es igual a HDA 1, ¿ya? Eso es el primer disco duro o la primera partición. Si nosotros tuviéramos otro disco duro, ¿ya? Otro disco duro o otra partición, mejor dicho, supongamos que teníamos otra partición en ese mismo disco duro. Una partición, para los que no sepan, significa que yo en una manera lógica divido un disco duro en diferentes partes. Supongamos que yo tengo un disco duro de, qué sé yo, 500 gigabytes y yo quiero dividirlo en dos partes de 250 y 250. Entonces yo modifico eso en el sistema para que la computadora detecte como que si fueran, digámoslo así, dos discos duros diferentes. Entonces, si fuera una partición diferente, pero es el mismo disco duro, sería HDA2, ¿ok? Pero supongamos que es otro disco duro, ¿ya? Y ese otro disco duro se llama, qué sé yo, G. En Windows, supongamos que fuera Windows, no, esta es la parte como si fuera Windows. En Linux ya no se llamaría HDA, sino HDB. Y si es la primera partición, HDB1. ¿Ya? Ahora, en el caso de los nuevos discos duros, ustedes se preguntarán, pero a ti te sale SDA1. Ya. HD significa, como algunos sabrán en inglés, hard disk o disco duro. Como los nuevos discos duros que están apareciendo ahora son SATA o de estado sólido también, estado sólido, como los pendrives o memoria flash, pues de ahí es que viene eso de SDA. Y ahora la mayoría de los discos duros se escribe de esta manera. Y como ustedes pueden ver, ahí dice dev SDA1. ¿Se acuerdan que yo les dije sobre la carpeta dev? Ahí es donde están todos los dispositivos. Entonces, ahí está cogiendo el dispositivo dev SDA1, que es el primer disco duro, la primera partición del primer disco duro. Entonces el primer disco duro es SDA, la primera partición es SDA1. Entonces ahí ya vamos comprendiendo más o menos cómo se divide el sistema de archivos en un sistema Linux. ¿Ok? Ahora tengan cuidado con este programa gparted, porque pueden borrar toda una partición de su disco duro, y si ustedes no han respaldado sus datos pueden eliminar por completo toda la partición. Y también tengan cuidado con crear una tabla de particiones que no sea compatible con su sistema. En este momento solamente para enseñarles sobre lo que es el sistema de archivos lo utilicé. Pero bueno, eso es todo por ahora en este video. Dentro de poco voy a enseñarles más sobre lo que es el terminal en el sistema Linux. Muchas gracias por acompañarme, y si tienen alguna pregunta o comentario déjenmelo más abajo.